Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este jueves de la sexta semana de la Pascua, la primera lectura nos regala hoy un texto hermoso del capítulo 18 del libro de los Hechos, versículos 1 al 8. Dice, después de esto Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, el cual acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila a causa del decreto por el cual el emperador Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Pablo se unió a ellos y como eran del mismo oficio, se dedicaban a fabricar tiendas de campaña. Se quedó trabajando en su casa, en casa de ellos. Todos los sábados conversaba en la sinagoga tratando de convencer a judíos y griegos. Pero cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos que Jesús era el Mesías. Como ellos se oponían y no dejaban de insultarlo, sacudió su ropa en señal de protesta y dijo: Ustedes son responsables de cuanto les suceda. Mi conciencia está limpia. En adelante, pues, me dirigiré a los paganos. Dicho esto, se fue de allí y entró en la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba al Dios verdadero y vivía junto a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y muchos de los corintios que oían la predicación creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este segundo viaje que hace San Pablo, con su nuevo compañero de viaje que es Silas, y después se agrega este joven aprendiz Timoteo, podemos hacer un pequeño recuento para no perdernos. Tenemos que sale de Antioquía, de Siria, donde estaba la comunidad que lo envía, y visita las primeras comunidades que visitaron con Bernabé en el primer viaje: Listra, Derbe y Iconio, y querían irse al Asia. Sin embargo, el Espíritu no les permitió. Y en Tróade, cuando estuvieron allí, tiene el sueño de un macedonio que dice: ven y ayúdanos a nosotros. Y por eso buscan cruzar el canal y llegan justamente en este viaje, llegan a Samotracia, para que nos acordemos un poquito, Neápolis, y de allí, que son dos ciudades puertos, Samotracia la primera, y al día siguiente siguen y llegan a Neápolis y ahí desembarcan y se van a Filipos, que es una ciudad que queda más o menos 15 kilómetros adentro. Es una ciudad romana donde el sábado, dicen, se fueron a buscar la sinagoga, a ver dónde se reunían. Y fueron fuera de la ciudad y encontraron un grupo de mujeres. Entre ellos, ¿se acuerda quién? Lidia, la vendedora de púrpuras, que creyó ella y toda su familia, o sea, toda su prole. Después, lógicamente, hubo una persecución, lo golpearon, lo pegaron con los azotes, lo metieron en la cárcel. Silas y Pablo cantan y son liberados milagrosamente, y también se convierte en la noche el carcelero con toda su familia. Al día siguiente le piden por favor que no hagan ruido y que salgan de la ciudad. Pablo sale, deja la ciudad y se van a Anfípolis y luego a Polonia y finalmente llegan a Tesalónica, donde predica también el Evangelio a los judíos, que después se oponen. Ese texto no lo hemos leído en estos días, y se arma una gran persecución. Y tratan de sacar a Pablo, sí, muy a los apurones, para que no le suceda nada. Se queda allí Silas y Timoteo. Él va para Atenas y cuando lo llevan a Atenas dice que Silas y Timoteo le acerquen, le lleguen.
Finalmente, en Atenas, el texto que hemos escuchado ayer, predica en el Areópago y le anuncia al Dios desconocido por ellos, que es el que resucitó a Jesús. Y de ese Jesús Él viene a mostrarles. Y ellos dicen, en otro momento te vamos a escuchar. Sin embargo, algunos creen que Dionisio y Dámaris, que bueno, se forma una pequeña comunidad. Y de allí baja, esa era la ciudad cultural, la capital cultural, y baja a la capital política, que es Corinto. Ya tenemos aquí varias ciudades que podemos identificar. Una es Filipo, la carta a los filipenses. La otra es Tesalónica, la carta a los tesalonicenses. Y la otra es Corinto, las dos cartas a los corintios. Y ahí tenemos donde la lectura que hemos escuchado el día de hoy, tan bonita, y se encuentra con una parejita que es Aquila y Priscila, que son, dice, judíos, pero seguramente son judíos cristianos, porque no habla nada Pablo o el autor del libro de los Hechos de que había dificultades. Son judíos creyentes en el cristianismo que estaban viviendo en Roma, y en ese año se produce una persecución, según los testimonios del siglo siguiente. Seutonio le dice que se produjo una expulsión en tiempos del emperador Claudio por la revuelta que produjo un tal Cristo, y expulsa a los cristianos. Y lógicamente no todos los judíos son expulsados. En ese tiempo no había la distinción. Y ellos llegan, como eran del Ponto, que es un poquito más al oriente, se quedan en Corinto. Y allí es donde Pablo se aloja y empieza la predicación a los corintios, que es una comunidad tan querida y donde Pablo permanecerá por mucho tiempo. Ese afán de anunciar a Cristo nos tiene que contagiar también a nosotros. Pablo no ahorró esfuerzo, ni ganas, ni sufrimiento, nada, con tal de que Cristo sea anunciado, que Él nos acompañe en nuestra tarea, que Él nos cuide, que Él nos guíe, y así podamos también ser nosotros testimonio del amor y de la vida, de la alegría, del gozo de sabernos amados por Dios. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.